Eso es, en realidad, lo de menos. Lo más peligroso cuando ocurre esto y cuando el Estado permite que esto ocurra es que ustedes, los ciudadanos, su derecho humano más elemental de tener acceso a la información y de tener acceso a la verdad, y entonces así poder tomar decisiones ciudadanas cotidianas en base a la verdad. Ese derecho es atropellado cada vez que un periodista como yo es intimidado de esta manera y queriéndome obligar prácticamente a abandonar el país. No me voy a ir. He decidido que aunque me quede sin escoltas y aunque he sido informada el 1 de febrero pasado y están las averiguaciones previas abiertas de que el señor Genaro García Luna va a asesinarme, o eso pretende, no me voy a ir de México. Solo que quiero que en este foro quede perfectamente aceptado quiénes son los responsables. No me aplaudan. En realidad no tengo salida. Hace unos momentos estaba hablando con unos periodistas, compañeros de aquí, y estábamos platicando qué significa ser periodista. Yo no puedo hacer otra cosa si no soy periodista. El periodismo me ha dado las mejores cosas que me ha dado la vida. Me dignifica. Ser una buena periodista dignifica. Servir a los demás dignifica. Hace que la vida valga la pena. Yo no podría no ser periodista. En septiembre, cuando la Asociación Mundial de Editores de Periódicos y revistas de todo el mundo, la más importante, que aglutina a los periódicos más importantes del mundo, que me entregaron el premio de la Pluma de Oro por la Libertad, siendo la primera mexicana que recibe este premio, yo lo decía y lo digo hoy: vivir callando no es vivir. Callar en México significa ser cómplices de los corruptos. Callar en México significa ser cómplices de los cárteles. Callar en México significa ser cómplices de los presidentes que no son presidentes porque ni siquiera son capaces de asumir el compromiso de proteger a la ciudadanía. Callar en México implica morir. Y decir la verdad pareciera que también implica lo mismo. Pero como yo no puedo callar, y tampoco quiero dejar de ser periodista, no tengo otra opción más que seguir adelante con mi trabajo. En los últimos 6 años han sido ejecutados 57 periodistas. El último hace apenas unos días en Chihuahua. La nota dura 2, 3 días y después a todo el mundo se les olvida. A ustedes se les olvida. Por eso nos siguen matando. Porque a nadie le importa que maten a los periodistas en México. Han matado a Regina, mi compañera y amiga Ana Lilia Pérez hoy está en el exilio en Alemania y no tiene manera de regresar por haberse atrevido a revelar toda la corrupción que hay en Pemex. Mi compañera San Juana Martínez, que se atrevió a denunciar y a documentar a uno de los curas pederastas más terribles de México. No me refiero al padre Maciel, sino al padre Nicolás, que después de que fue protegido aquí en México se fue a Los Ángeles a seguir violando niños. Mi compañera Lidia Cacho, que hace unos meses tuve la oportunidad de volver a verla totalmente destrozada por el exilio, destrozada por las amenazas, destrozada por todo lo que tuvo que vivir en esa prisión solo por defender la verdad. Cuando marchamos los periodistas, ante cada periodista ejecutado, somos 5, 6, 10, 20, nunca van los directores ni los medios de comunicación porque eso les vale, no les importa en absoluto que estén matando a periodistas, pero tampoco van los ciudadanos, tampoco van ustedes, por eso siguen matando a periodistas. Hace unas semanas, a finales de febrero, que fui a denunciar estos nuevos hechos que arrojan que este ex policía quiere asesinarme, lo que me dijo el Ministerio Público, y diré su nombre porque si no digo su nombre no es correcto, un Ministerio Público de esta nueva administración del gobierno que promete cambiar las cosas, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas del Ministerio Público, Fernando Baeza,
Me tuvo 6 horas en su oficina para que yo le repitiera una y otra vez todos los hechos de acoso a mis fuentes de información, de amenazas, de atentados, de esta información, de estos planes para asesinarme. Y lo que me dijo al final, casi como burla, porque era un tono claro de burla, era que por qué seguía yo haciendo mis libros y firmando mis artículos con mi nombre, que mejor debería de ocupar un seudónimo. Ese es el concepto de libertad de expresión de este nuevo gobierno, que los periodistas, para que no nos maten, utilicemos nombres falsos y entonces engañemos a la gente con eso, por supuesto, ¿no? También otro gran consejo fue que por qué no mejor ya dejaba yo de plano de escribir estas cosas tan incómodas y me iba a mi casa y entonces ya no me iban a matar y yo no tendría que estar allí en la PGR denunciando. Ese es el concepto de la fiscalía que todos nosotros mantenemos con nuestros impuestos. Derechos humanos y libertad de expresión. En México no existe una cosa ni existe la otra. No existe libertad de expresión. No se puede pensar que existe libertad de expresión cuando hay 57 periodistas asesinados tan solo en los últimos 6 años y nadie está en la prisión por ello. No se puede pensar que hay libertad de expresión cuando hay más de 16 periodistas desaparecidos, una mujer entre ellos, una periodista michoacana. Sus hijos no podrán verla nunca más. Eso no es libertad de expresión. No es libertad de expresión cuando una periodista como yo, que sigue investigando, cada vez que se acerca a un nuevo punto de corrupción, vuelve a ser intimidada y amenazada de esta manera. Eso no es libertad de expresión. Ni para uno como periodista, que evidentemente no tiene ni siquiera las garantías mínimas para poder ejercer el periodismo en este país, ni ustedes, porque esa es la peor parte. Ustedes no tienen libertad de expresión. Ustedes no tienen un libre acceso a la información, porque los periodistas están siendo amenazados y porque los medios de comunicación han traicionado a la ciudadanía. Mientras los medios de comunicación sigan viviendo del erario público del municipio, del estado o del gobierno federal, no va a haber un medio de comunicación que diga completamente la verdad. A lo largo de todos estos años se han corrompido absolutamente en su gran mayoría. No les sirven a la sociedad, les sirven al gobierno que les mantiene. La mayoría de los medios de comunicación en México viven de la publicidad que les paga el gobierno. Yo voy a encabezar, y espero con un buen grupo de periodistas, un amplio grupo de periodistas, para exigir al Congreso que se prohíba que haya dinero público para los medios de comunicación y que cada medio de comunicación, para que haya una verdadera libertad de expresión, se deba a la ciudadanía, a servirlos, a que ustedes cuando prenden la televisión o prenden el radio o ven un periódico se vean reflejados y no vean reflejado este México de ficción en el que nos quieren envolver los medios de comunicación, mucho más en los últimos meses. La dinámica en la que está la libertad de expresión ahorita en México y el derecho humano de tener acceso a información auténtica, información verdadera, es absolutamente nulo. Después de que se fue el señor Felipe Calderón de la presidencia de la República, en estos últimos 3 meses nos han querido vender que México es otro. La palabra cártel, la palabra delincuencia organizada, el nombre del Chapo Guzmán, la circunstancia violenta en las que están decenas de estados de este país, no se mencionan más ni por los políticos ni por los medios de comunicación, como si por el simple hecho de no mencionarlo más la circunstancia no existiera. Hoy hay más muertos, la tendencia de muertos y de ejecuciones y de violencia es más grande que en el sexenio de Felipe Calderón, pero como vivimos en el país perfecto, donde ya todo cambió porque regresó el PRI, donde los medios de comunicación están siendo comprados con grandes pautas de publicidad para silenciarlos, entonces ustedes, ciudadanos, quedan mucho más desprotegidos que antes. Porque antes, cuando menos, abrían el periódico y veían de dónde habían ejecutado o de dónde habían levantado. ¿Por qué cuadra no pasar? Pero hoy que esa información es rasurada de la gran mayoría de los medios de comunicación, ni cómo enterarse de en qué circunstancias están. Hoy México está
peor que nunca. Y negar la realidad es solo permitir que los grupos criminales, ya sean los cárteles de las drogas, las células criminales que se han multiplicado prácticamente en todo el país, que no obedecen a los grandes cárteles, pero que viven de la extorsión, del secuestro, de la trata de personas, de la pornografía infantil, del narcomenudeo, que se van apoderando de nuestras colonias y de nuestras casas. Y aparte, una serie de grupos de mercenarios que andan por aquí y por allá y que el gobierno prefiere no hablar de ellos. Hace apenas unos meses, en la revista Proceso, a finales de diciembre pasado, publiqué la lista completa de todas las personas desaparecidas, donde, por cierto, el gobierno de Nayarit dice que no hay ni uno solo. Pues ha de ser Nayarit del paraíso, deberíamos de venir todos a vivir por acá, porque según su gobierno no hay ni un solo desaparecido en los últimos 6 años. ¿Eso es libertad de expresión? ¿Eso es respeto a los derechos humanos? Que un gobierno mienta flagrantemente en cifras oficiales, cuando aquí en Nayarit solo hay que ir a la vuelta de la esquina para saber o conocer de la voz de la propia gente cuál es la cruda realidad. Cuando publiqué esa lista, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo primero que dijo: no tenemos información. Claro que tienen información. Yo dije incluso que la lista había sido elaborada por el CENAPI y que estaba en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ahí tenía que estar. Hace apenas unos días acaban de reconocer que efectivamente la lista existe. ¿Quién está buscando a esos más de 25,000 desaparecidos? Supongo que las fiscalías especiales los buscan con el mismo afán que buscan a los periodistas desaparecidos. O sea, a nadie le importa. ¿Eso es libertad de expresión y derechos humanos? Que la gente siga siendo asesinada, que la gente siga desapareciendo y que fijamos todos que no pasa nada. Hace unas semanas estaba yo en una playa de Oaxaca con mis hijos, tirada en la arena a mitad de la noche viendo las estrellas, y me cuestioné profundamente si yo quería regresar a la civilización, si quería volver a agarrar mi computadora y volver a escribir un artículo. Y me dije que sí, y dijo que sí, porque ese es mi compromiso ciudadano, porque yo, Anabel Hernández, siendo nadie y siendo nada, asumí mi propio compromiso conmigo misma de seguirlo haciendo. Lo único que esperaría es que cada uno de ustedes, o cada uno que lea un artículo mío, o cada uno que lea uno de mis libros, o de todos estos periodistas que he comentado que son valientes y responsables, también asuman su compromiso. No va a haber libertad de expresión ni derechos humanos si no peleamos por ellos. No hay ningún Estado en el mundo que lo ceda porque quieren cederlo. Los países modernos lo tienen porque la gente ha luchado por eso. Yo acabo de estar hace apenas unas semanas en Suecia y la gente preguntaba: ¿y por qué los mexicanos permiten que pase esto? Pues es lo que yo mismo me pregunto. ¿Qué nos falta a los mexicanos? ¿Qué parte de esta historia de sangre, de muerte, de falta de libertad de expresión, de falta de derechos humanos no hemos entendido? Mi papel como periodista, nuestro papel como periodistas, es darles información auténtica, profunda, de manera oportuna. Pero ustedes no son de palo. La parte que le toca a la ciudadanía, que lea un periódico, que escuche la televisión, que escuche el radio, es discernir, reflexionar, tomar decisiones día con día, no quedarse callados como si estuvieran viendo una película de terror que nada tiene que ver con ustedes. Hace 2 años, cuando presenté el libro Los Señores del Narco, de Edgardo Buscaglia, que es un especialista en la materia, me decía: parece, Anabel, que hace falta que cada mexicano pierda una madre, pierda un hijo, pierda un esposo o una esposa para entender que esto no puede continuar.
¿De verdad nos hace falta eso? Yo ya perdí eso. Mi padre fue secuestrado y asesinado en diciembre del año 2000, como muchos otros empresarios que en aquella época todavía siguen siendo secuestrados y asesinados. Cuando fuimos, mi familia y yo, a la Procuraduría del Estado de México, los policías que se quedaron encargados de la investigación nos dijeron que si queríamos saber quiénes habían sido, qué organización criminal había sido y meterlos a la cárcel, teníamos que pagar por la justicia en México. ¿Puede existir una justicia pagada? Evidentemente no lo hicimos, porque pagábamos y podían traer a cualquier señor o señora de la esquina y decir que fue él torturado y vejado. Yo ya lo viví y entendí que si no nos movemos y no hacemos nada, al rato van a ser nuestros hijos o nuestros nietos los que sean secuestrados, asesinados o los que nunca más vuelvan a casa. Libertad de expresión y derechos humanos, por eso se lucha. Nadie nos lo va a regalar. Por eso se sale a las calles a luchar, por eso se reclama el gobierno. Hace unos días, apenas el lunes, me recibió la fiscal para pedir una amplia disculpa de todo lo que me había dicho el Ministerio Público. Mi expediente, por supuesto, sin numerar las hojas, totalmente saqueado, desbaratado. No investigaron nada del atentado contra mi familia, todas las amenazas que he recibido, los números telefónicos que les di, nada investigaron. ¿Saben por qué? Porque la Fiscalía sabe, lo ha visto una y otra vez, que no importa que maten periodistas, porque la gente no hace nada, porque no le importa. El problema, imagínense un México sin periodistas, imagínenselo por un momento. El ama de casa, el ingeniero, el arquitecto, el estudiante, el doctor, que por supuesto cada uno tiene su profesión y cada uno está involucrado y ensimismado en su propia realidad. Ustedes no pueden investigar la corrupción del presidente o del gobernador o del policía, porque esa es la tarea de los periodistas. O del gobierno si hubiera gobierno, pero como no hay gobierno, tenemos que ser los periodistas los que estemos investigando estas cosas. En países más modernos, eso es la propia autoridad la que detecta un acto de corrupción y la investiga y mete al funcionario a la cárcel. Sin periodistas, ustedes van a tener menos libertades que nunca. Sin periodistas, ustedes no van a tener información para poder tomar sus propias decisiones, desde las más elementales de saber por qué calle hay tráfico y por qué no, hasta para salvar la vida de en qué lugar están levantando más muchachas o más muchachos o más amas de casa que en otros. Sin periodistas, la ciudadanía está condenada a no conocer la realidad, y sin la realidad no pueden ocurrir los cambios que cualquier democracia y cualquier país requiere para seguir superándose, creciendo, soñar con la igualdad, con la democracia. Me queda claro que los periodistas hemos fallado, seguramente sí. Que los grandes medios de comunicación han fallado, por supuesto que sí. Me queda claro que la ciudadanía no es tonta, que abre un periódico y si ve que el periódico está comprometido con el gobernador lo cierra, y entonces si matan a un periodista no le importa, porque piensa evidentemente y naturalmente que el medio de comunicación está corrompido. Es un proceso vicioso, pero tenemos que romperlo. Periodistas tenemos que comunicarnos más con la ciudadanía y la ciudadanía con los periodistas y entender que finalmente todos somos ciudadanos y todos vivimos en este país y toda la problemática nos involucra a todos. El gobierno no va a hacer nada para cambiar la situación. La dinámica que se viene en los próximos años, en los próximos meses, es pese a la guerra constante entre los cárteles de la droga, pese a la corrupción que existe todavía en el ejército y en la policía federal que está en las calles custodiando, y mientras la policía federal esté en las calles, esa policía corrupta de hace 6 años, mientras esa policía corrupta esté en las calles, nada va a resolverse. Las cosas no van a cambiar si no hacemos que cambien. Yo estoy aquí
no solo para hablar de mi historia, porque mi historia puede ser finalmente la historia de cualquiera de ustedes y de cualquier periodista. Yo estoy aquí para explicar y para pedirles su comprensión, para pedirles que disciernan y que despierten, para decirles que van a seguir asesinando a periodistas como yo si ustedes no protestan. La libertad se lucha por ella, y ese es un compromiso no solo de los periodistas, es de todos. Espero sus preguntas y respuestas. Gracias. Han sido, pues se les haya coartado su libertad de expresión o la libertad de expresión de sus espacios, o como lo dijiste de una manera más elocuente, se les ha comprado la conciencia, la pluma, como le quieras llamar. Pero yo soy director de un medio de comunicación, y nosotros, que en uno de nuestros medios que está establecido aquí tenemos más de 16 años, nunca hemos permitido que suceda algo por el estilo. Siempre hemos tratado de dejar muy en claro que una cosa es que compren los espacios publicitarios que están ahí para que ellos anuncien sus campañas y los aprovechen de acuerdo a la audiencia que ofrece nuestro medio, y otra cosa muy diferente es poder hacer periodismo, poder realmente hacer nuestra profesión de informar de manera objetiva y de manera clara e imparcial. Es lo que siento que hemos venido haciendo. Hemos sido fruto de amenazas de muerte importantes en los últimos 2 trienios en las presidencias municipales aquí de Puerto Vallarta. Lo digo en lo personal, por nuestro medio, hemos sido frutos de este tipo de amenazas y de este tipo de mensajes donde simplemente el presidente municipal anterior, y que es importante decir que tiene alrededor de 30 años, solamente para ver lo absurdo y lo contaminado que están los políticos, aún los jóvenes, tuvimos oportunidad de ofrecerle, estaban muy interesados en la audiencia que tenemos. Nosotros, nuestro periodismo lo hacemos, como dijo el colega, dándole la voz a la gente. Nosotros abrimos los teléfonos del noticiero, abrimos las líneas telefónicas, y quien hace el noticiero es la gente, absolutamente. Nosotros básicamente nos hemos convertido de ser conductores más a ser moderadores de llamadas telefónicas, pero eso es lo que nos ha dado el cariño y la credibilidad de la gente. El presidente municipal anterior, de alrededor de 30 años, me hizo saber que les interesaba muchísimo nuestra audiencia, pero después de platicar un buen rato, en la tercera reunión me dijo: mira, Luis Carlos, eso sí te voy a dejar muy claro, si yo voy a ser tu cliente, de una vez te digo que no se te ocurra jugar al periodismo. Es más, si puedes sacar tus noticieros del aire, mejor. En ese momento, por supuesto, le dije: ¿sabes qué? Con razón te dicen el bebesaurio. Haz de cuenta que estoy escuchando a un hombre, a un político de 60 años, de hace 50 años. Yo sí quiero dejar eso en claro. Habemos medios que no permitimos que esto suceda, y dejar muy claro que sí hay medios que ya no les interesa hacer esta labor informativa y que simplemente se dejan por estas grandes pautas publicitarias no hacer su trabajo periodístico, pero también, con toda objetividad, periodistas y columnistas que también han caído en este vicio. Anabel, te felicito y mi admiración a tu trabajo sincero y legítimo. Muchas gracias. Yo respeto su posición, le creo porque lo dice, no conozco su medio de comunicación, pero sin duda alguna es una relación perversa que el dinero público llegue a los medios de comunicación. El dinero público debería de servir para construir escuelas, para construir carreteras.